Arnoldo González Reina, soy ingeniero agrónomo con maestría y doctorado en fisiología y endocrinología de la reproducción. Tengo también un postdoctorado en inmunobiología de la reproducción y pues casi desde que salí de la facultad, empecé a trabajar con ovejas de pelo en el trópico mexicano. Mi tesis de maestría y doctorado la realicé en ovejas de pelo. Posteriormente, antes de terminar mi doctorado, pues por gusto, por decisión propia, empecé a trabajar en biotecnologías de la reproducción. Eh, en resumen, es a lo que nos dedicamos ahora. Trabajamos en aspiración folicular y fecundación in vitro en rumiantes, incluyendo, por supuesto, vinos caprinos, algunos cérvidos y bovinos. Estoy actualmente vinculado a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas en el noreste de México y, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la Facultad de Medicina Veterinaria y a la Facultad de Ingeniería y Ciencias, que arropa la carrera de ingeniero agrónomo en la actualidad. Creo que, pues, conozco a muchas gentes, algunos no me conocen, por ahí, pues, con mucho gusto les comparto parte de mis experiencias y en este caso, pues, si permitimos, ¿debo de continuar, doctora, o usted me indica? Sí, no se preocupe, tiene unos 45 minutos, una hora y ya después las preguntas. Muchísimas Ok, gracias. cómo no. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Como les decía, les voy a platicar un poquito mis experiencias en esta nueva aventura para mí, que a partir de los últimos 12, 15 años empezamos a trabajar con aspiración folicular y fecundación in vitro en rumiantes. Y pues lo que vamos a tratar de hacer es llevarlos un poquito a través de los procesos de ovogénesis y foliculogénesis, aunque espero no aburrirlos con esta parte, voy a tratar de omitir muchos detalles y mencionar los puntos clave para después continuar con la parte más aplicada, pues que desde el punto de vista práctico, repito, y desde el punto de vista reproductivo, es más fácil ubicarnos en esos campos, en ese contexto, como la dinámica folicular y posteriormente reserva ovárica. ¿Y de qué nos sirve todo este cúmulo de conocimientos? Como vamos a ver en un ratito, que yo les voy a transmitir una mínima parte, casi ni me atrevo a decir qué tanto es esa mínima parte, porque es demasiado poco en realidad lo que podemos platicar ahorita. En fin, ¿cómo le podemos sacar provecho para nuestro manejo intensivo de la reproducción en rumiantes? Finalmente, ese es el objetivo final. El, Como sabemos, todos los que nos dedicamos a la reproducción, los que han estudiado, técnicos, estudiantes, por favor, me disculpan si omito a alguien, no lo hago a propósito. El ovario tiene varias funciones. Por supuesto, es la gónada de la reproducción en la hembra. Principalmente inicia en sus etapas iniciales de la gestación de esa hembra con el proceso de ovogénesis. Para empezar a ubicarnos un poquito, el ovogénesis inicia durante la tercera o cuarta semana de la gestación de esa hembrita que todavía está en el vientre de su madre. Entonces, de ahí empieza, por así decirlo, nuestra preocupación por la necesidad que tenemos de aprender en qué consiste la ovogénesis, ¿no?
y qué provecho le podemos sacar. En ese momento se dicta, digamos, el banco de ovocitos que va a tener esa hembra en particular. Posteriormente a la foliculogénesis, el ovario de la hembra libera ovocitos, libera óvulos, y la tercera función de ese ovario es sintetizar y secretar hormonas, por supuesto, sexuales y de otro tipo. En ese ir y venir de las actividades del ovario, del resto del aparato genital de la hembra y de las conexiones que tiene la misma hembra con el aparato genital y el sistema nervioso central, en particular el hipotálamo y la pituitaria anterior, a través de una serie combinada muy bien combinada y organizada de hormonas y relaciones hormonales entre el hipotálamo, la hipófisis anterior o pituitaria anterior, o adenihipófisis, como también se le conoce, y la gónada, por supuesto, el folículo y el resto de los componentes anatómicos del ovario. Se producen estas hormonas que, en resumen, lo que van a hacer es permitir regular el ciclo estral de la hembra. Entonces tenemos, en resumen, espero no tardar mucho en esto, el proceso de la reproducción ocurre en cascada, como tradicionalmente nos enseñaron nuestros maestros, e inicia con la liberación de GnRH del hipotálamo. Esta pasa vía sangre a la pituitaria anterior. La pituitaria anterior responde a la GnRH liberando LH y FSH. Si siguen el puntero, el apuntador láser, que lo estoy marcando sobre el lado izquierdo de la diapositiva, tanto la LH como la FSH durante la fase folicular del ciclo estral inciden sobre los ovarios, perdón, sobre los folículos en desarrollo. Ocurre en ese momento, es decir, 2 o 3 días antes de que la hembra entre calor, un desarrollo acelerado de los folículos, al mismo tiempo una liberación masiva de estrógenos, y eso va a provocar un efecto, como se le conoce a estas relaciones hormonales, efecto de retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para aumentar todavía más la GnRH y, además de la pituitaria anterior, la LH y la FSH, para constituir lo que conocemos en la fase folicular, el pico preovulatorio de gonadotropinas. Eso va, en resumen, va a promover, a inducir la liberación, perdón, el inicio del estro, o celo, o calor, como gusten llamarle, y posteriormente la ovulación. Una vez que ocurre la ovulación, se forma el cuerpo lúteo bajo la influencia principalmente de la LH. Por ahí hay efectos de otras hormonas dependiendo de la especie. La prolactina, por ejemplo, en la oveja y en la rata. Entonces, ya tenemos nuestra hembra ciclando y que ya ha liberado en condiciones naturales un óvulo, cuando menos. En este proceso, antes de continuar, este proceso de desarrollo folicular, emergencia de las ondas foliculares, vamos a regresar a esto un poquito más adelante, ocurre de manera continua después del nacimiento. Al nacimiento, en el caso de los rumiantes mayores, repito, la oveja, la cabra y la vaca principalmente, nacen con su dotación de ovocitos. En la mayoría de los casos son ovocitos primordiales, que todavía no llegan siquiera a ovocitos primarios.
Repito, vamos a ver esta parte más adelante. Entonces, a partir de ese momento, a partir del nacimiento de la hembra, el proceso de foliculogénesis inicia y se continúa durante toda la vida de la hembra, independientemente de la fase del ciclo, independientemente del estado nutricional y también independientemente de edad y estado fisiológico de esa hembra. ¿Por qué ocurre de esa manera? Repito, de manera natural, mediante un proceso que conocemos como atresia folicular o atresia ovocitaria, también como se le conoce. Eso hace que cada día que pasa vaya disminuyendo la reserva o el banco de ovocitos que cada hembra tiene en sus ovarios. Volviendo con nuestro proceso de ovogénesis, es simplemente el proceso de formación de los gametos femeninos durante el inicio de la gestación y lo podemos dividir en cuatro etapas que tengo listadas aquí a continuación rápidamente también. Diferenciación de células germinales, es decir, la formación de esas células germinales que todavía ni siquiera les podemos llamar ovocitos primordiales, como decía hace un rato. Después ocurre una migración de células, de esas células germinales, del punto de origen a el punto donde va a estar permanentemente el ovario. En este momento se le llama riñón rudimentario. Una vez que migraron a estas células germinales, inicia la mitosis y posteriormente la mitosis es simplemente la división de células gaméticas, mediante este proceso precisamente que se llama ovogénesis. Y eso, al final de esta mitosis, entonces esta hembrita va a poder contar con su banco de ovocitos. Posteriormente, la última etapa es la meiosis, es decir, la diferenciación o maduración de estas células. No quiero otra vez fastidiarlos con tanto detalle en estas gráficas, pero simplemente en una de estas gráficas resumimos todos los procesos anteriores. En la izquierda superior tenemos el proceso de migración de las células germinales primordiales hacia más o menos el área urogenital de lo que va a ser esa hembrita. Acuérdense, todavía no sabemos ni siquiera, perdón, esa hembra o macho, todavía no sabemos ni siquiera el sexo de la hembra. Y ya tenemos que estas células germinales primordiales ya se están moviendo del sitio de su origen a donde van a quedar permanentemente. Posteriormente, ocurre la división celular, aquí lo podemos ver en un corte transversal, y ya que migraron nuestras células, pues va a iniciar eh, lo que conocemos como diferenciación sexual. En el caso de los machos, por supuesto, las cuerdas sexuales primarias se transforman en túbulos seminíferos, los gonocitos, que son esas células germinales primordiales que les mencionaba, se transforman en espermatogonias, algunas células somáticas, llamadas células celómicas en este momento, se transforman en las células de Sertoli, que también van a formar parte de los, digamos, componentes celulares de los túbulos seminíferos, y posteriormente el resto del tejido del testículo extratubular forma principalmente las células de Leydig o intersticiales y, por supuesto, todos los vasos sanguíneos que tienen que llevar como tejido vivo. En el caso de la hembra, pues las cuerdas sexuales primarias van a degenerarse y permiten la formación de la médula del ovario. Las cuerdas sexuales secundarias se van a transformar, a diferenciar otra vez para formar los folículos. Los gonocitos se van a transformar en ovogonias, que son los precursores de los ovocitos primordiales,
posteriormente el resto del tejido somático pues van a dar origen a las células del folículo, que incluyen, recuerden, células de la granulosa y células de la teca principalmente, y posteriormente, más bien finalmente, el resto del tejido conectivo, tejido somático, va a dar forma al estroma del ovario que va a constituir el, el resto le va a dar forma al ovario, pues le va a permitir adquirir y conservar la forma en lo que lo conocemos, ¿no? Estas son un diagrama muy rápido de las cuerdas sexuales que mencionaba, ¿no? Por ahí con algunos de los componentes para el caso de la hembra. Por aquí tenemos en el lado central del lado derecho podemos ver cómo se forma un folículo por ahí, ¿no? Ya en sus etapas eh, finales. Arriba a la izquierda tenemos una estructura que nos muestra cómo se va formando la capa de células foliculares precisamente alrededor de la oogonia todavía, ¿no? En este momento. Esto que estoy marcando aquí con el apuntador láser representa un ovocito. Okay. Acuérdense, una diferencia primordial que no quisiera pasar de lado. Recordarles, muchos de ustedes ya lo saben, una célula primordial, una célula germinal en el caso de las hembras, va a producir solamente un ovocito. En el caso de los machos, una célula germinal, que sería un espermatogonio, puede producir hasta 64 espermatozoides por cuestiones de la biología y la evolución. Así es. En parte, lo que estábamos viendo en el diagrama anterior, aquí lo tenemos, la formación, en resumen, de los folículos antrales, que es una de las formas pues casi más pequeñas que podemos ubicar de los folículos en el ovario. Como, pues creo que es más ilustrativo el diagrama de la derecha, cómo ya una vez que inició la mitosis, se forman las oogonias, se empiezan a aglomerar alrededor de esta oogonia las células celómicas que les mencionaba por ahí. Continúa el desarrollo, se van formando más capas de células, se van agregando nuevamente otras células foliculares, sobre todo las exteriores que estoy marcando aquí en la circunferencia de esta estructura, donde serían las células de la teca, y las células columnares cuboidales que están en el interior serían las células de la granulosa, y por supuesto, ya el folículo primordial o primario relativamente formado. Les decía, hasta este momento y hasta la etapa de folículo primario, el desarrollo de folículo primordial a folículo primario ocurre continuamente e independientemente de factores de crecimiento y de factores hormonales. A partir de este momento, podemos decir que inicia la segunda etapa de la foliculogénesis y el desarrollo folicular, el desarrollo del ovocito, durante la fase folicular del ciclo estral, va a depender directamente de algunos factores de crecimiento, como los parecidos a la insulina, pero primordialmente va a depender de las hormonas como la LH y la FSH. Por ahí también hay efectos de los esteroides sexuales, por supuesto, como la progesterona y los esteroides, perdón, el estradiol. En resumen,
Estas son las dos etapas de desarrollo folicular que les acabo de mencionar, partiendo del ovogénesis y la formación de folículos primordiales. La extensión de la primera flecha en la parte superior nos indica que es la etapa, como les decía, independiente de gonadotropinas y dependiente de factores de crecimiento que incluyen, entre otros químicos, los genes y también por ahí algunos cromosomas, otros, eh, otros elementos propios de esa etapa de desarrollo en el caso de la hembra, ¿no? A partir de la formación de los folículos centrales, inicia la dependencia de las gonadotropinas, precisamente. Repito, también aquí inicia la etapa folicular en el ciclo estral. ¿Okay? Esta segunda etapa de desarrollo regularmente no ocurre, sino hasta que ocurre la pubertad y la hembra es capaz de mostrar celos, de mostrar estro, permitir la monta del macho y también, por supuesto, eh, liberar un óvulo, formar un cuerpo lúteo y que finalmente ese cuerpo lúteo permita la anidación de un embrión en el interior del espacio uterino, de los cuernos uterinos. Más o menos en este cuadro también rápidamente, no los voy a aburrir con los detalles, pero nos indican la cronología de cuándo y cómo ocurren todas estas etapas que les acabo de mencionar en las diferentes especies, ¿no? Como les decía, nos debemos de preocupar y ocupar para todos nosotros que trabajamos con ovejas, cabras y por supuesto a los que trabajemos con, yo creo que aquí podemos incluir los camélidos sudamericanos, muchos serbios. Para la semana 3 o 4 ya se fijó el banco de ovocitos que va a tener cada hembra. Estamos hablando de la tercera o cuarta semana de gestación de esa hembrita que apenas va a nacer. ¿Ok? Y hasta ese momento, ese número de onocitos que se logren reproducir y fijar en el ovario de esa hembrita va a depender de factores de crecimiento, de factores hormonales, algunos, y también va a depender directamente de la nutrición. Por eso mi intención de comentarles este tipo de detalles en este momento. Repito, regularmente estamos, los que trabajamos con reproducción, recomendamos un periodo de flushing o suplementación antes del empadre. Realizamos la inseminación, ocurrió la monta, lo que ustedes gusten, y nos olvidamos de esas hembras. Las dejamos a la mano de Dios, que se vayan a comer a la pastura, al potrero, como le llamen, y no los volvemos a ver hasta que tienen una cría al pie. Cuando en realidad, pues, al menos el primer tercio de la gestación debería de mantenerse bajo manejo alimenticio, como les diré, de buena calidad, de buena clase y en buena cantidad sobre todo, y olvidarnos del segundo tercio de la gestación y retomar esa preocupación y esa ocupación nuestra para alimentar a nuestras hembras gestantes en el último tercio de la gestación. Por ahí, si tienen preguntas, pues les pido que las anoten y al final, o si gustan también lo pueden hacer en cualquier momento, por mí no hay ningún problema. Ya dependeríamos de la doctora Leila que nos indique en qué momento serían las preguntas, ¿no? Otra vez un diagrama también que nos ilustra el desarrollo folicular.
De acuerdo a este diagrama, las etapas del desarrollo folicular pues son 8, 9. No nos vamos a meter a discutir los detalles de cada una de estas etapas, pero brevemente las hemos ido mencionando desde, eh, por supuesto que nos interesa en qué momento nos debemos de preocupar o debemos de ocuparnos para nuestro manejo reproductivo, sobre todo la aplicación de biotecnologías reproductivas. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar con el ovario de esa hembra? Porque es el momento en que son dependientes de las gonadotropinas, recuerden esa condición. Y la otra, digamos, ¿cómo les diré? El otro factor que tenemos que considerar también es de que precisamente este brinquito, por así llamarlo, discúlpame la expresión, de folículos primordiales a folículos centrales, es cuando ocurre la emergencia de las ondas foliculares. Y eso sí lo podemos, repito, también monitorear con ultrasonido. Entonces, si nos interesa el manejo reproductivo, la aplicación de biotecnologías reproductivas, tenemos que entender este tipo de relaciones. Por un lado, anatómicas, por otro lado, ¿qué causan esas relaciones anatómicas? Perdón, ¿qué causan esos cambios anatómicos en el ovario, en los folículos particularmente? Continuar su maduración y cómo lo podemos evaluar. Es decir, también en qué momento podemos identificar las ondas foliculares de tal forma que, por ejemplo, nos permitan obtener una mayor cosecha de ovocitos mediante aspiración folicular. Entonces, pues sí tiene, como les decía al principio, esta información, digamos, de conocimientos básicos de anatomía y fisiología de la reproducción, pues sí tienen su conexión con la vida futura y por supuesto con nuestro trabajo, ¿no? De ahí la, nuestro interés en entenderle estos procesos, ¿no? Nuevamente, la clasificación de los ovocitos, de acuerdo también a la etapa dependiente de gonadotropinas y a la etapa independiente de estas mismas. En otra forma, les mencionaba por ahí qué factores de crecimiento tienen que ver inicialmente con la mitosis y la meiosis de la ovogénesis y posteriormente con la emergencia de las ondas foliculares, repito otra vez, de la transición de folículos inicialmente primordiales, primarios y folículos secundarios y posteriormente a folículos centrales. ¿Okay? En la parte inferior de la gráfica anotamos un buen número de nombres que ni siquiera los voy a mencionar, pero todos son factores de crecimiento, son genes que tienen que ver con alguna de las etapas, con cada una de las etapas, perdón, de desarrollo de los folículos. Inicialmente, por supuesto, también del ovocito. Recuerden, en este contexto y durante la vida reproductiva de la hembra, ocurre tanto el desarrollo folicular como también el desarrollo del ovocito. Previo a la ovulación, el ovocito tiene que cambiar de ovocito primario a ovocito secundario. Y entonces, cada uno de estas etapas es regulada por muchos factores, como pueden ver que están anotados aquí. En resumen, creo que hay más de 200 entre genes y factores que se manifiestan en el ovario de los rumiantes que tienen que ver con la ovogénesis y también la foliculogénesis.
Creo que esta es una, bueno, les decía, el desarrollo del ovario en su conjunto, y en particular los folículos, tienen que ver una parte con desarrollo folicular, que lo vemos en la parte superior, y una parte con el desarrollo del ovocito que les acabo de mencionar, y cómo, qué es lo que tiene que ocurrir para que el, eh, no quiero cometer un error de semántica, pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que cambia en el ovocito para que al momento de la transformación, perdón, de la ovulación, se transforme en un óvulo que pueda ser capaz, que sea capaz de ser fecundado por un espermatozoide? Ese es nuestro principal interés y, repito, nuestro objetivo en este sentido. En términos de cronología, eh, también rápidamente, no vamos a entender mucho en esto, ¿no? Pero hablábamos de mitosis y meiosis al inicio de la charla, y por aquí pueden ver cuándo ocurre la mitosis en la vaca, por supuesto en la escala de más o menos un periodo de gestación de 9 meses, en la cerda en un periodo de gestación de 115 días, y en el ratón de 19 días, ¿no? Las escalas son diferentes y tenemos que considerar eso, ¿no? Pero independientemente de la especie, nos faltó agregar aquí la oveja y la cabra. El, la oveja, la cabra y la vaca y muchos cérvidos. Este periodo de mitosis, repito, inicia alrededor de la tercera, cuarta semana de la gestación. Creo que ya vamos a pasar a aspectos un poquito más aplicados. El proceso de foliculogénesis, ya vimos cómo ocurre en las primeras etapas de la gestación, incluso las primeras etapas de formación y desarrollo del ovario. Lo que ocurre a partir de aquí es más aplicado y más aplicable, repito, a la utilización de las biotecnologías reproductivas que llevamos a cabo de rutina, ¿no? Como son eh, super estimulación ovárica para producción de embriones en vivo, también sobreestimulación folicular, perdón, dije ovárica, para propósitos de aspiración folicular y fecundación in vitro, y posteriormente también, no lo debemos de pasar de lado, para nuestro propósito de la utilización de la inseminación artificial, o incluso monta natural también en algunos casos, ¿no? Les hablaba de los factores que tienen que ver con el proceso de ovogénesis y foliculogénesis en los mamíferos. Aquí tienen un ejemplo de todavía una carga de información mayor en un cuadro. No les quiero, no les quiero aburrir con tantos detalles. Aparte no tenemos tiempo, nos corta el tiempo la doctora Leila. Pero sí, sí aprovechar el momento para eh, decirles que aparte que entiendo está siendo grabada la conferencia, también con mucho gusto les compartimos la presentación. Pues otra vista de esas interrelaciones, interconexiones entre factores de crecimiento, genes, muchos otros químicos que tienen que ver con ovogénesis y foliculogénesis, y por supuesto, regulación de la reproducción en el adulto, en el rumiante adulto. Y también por ahí acuérdense que les mencioné que los ovocitos, incluyendo los folículos primordiales más bien, están sujetos desde el nacimiento de la hembra a una muerte continua
causada también por agentes químicos, entre los cuales están anotados aquí también en estas gráficas, cuadros que les he estado mostrando. Son factores apoptóticos, principalmente algunos, eh, también algunos factores que causan autofagia, es decir, la célula es capaz de, mediante la secreción de algunos químicos, de inducir su propia muerte. Y por supuesto también algunos otros factores que causan directamente la atresia de los folículos y los ovocitos, ¿no? Entonces, eh, esos químicos, algunos de esos químicos son a los que me refiero, ¿no? Que no los, a propósito, no los había mencionado, ¿no? La otra función del ovario es relativamente sencilla de entender. Es el resultado de todos los procesos, más bien en resumen, del proceso de ovogénesis y foliculogénesis que les acabo de mencionar. Y simplemente la esteroidogénesis consiste en la secreción de esteroides sexuales, precisamente, de los folículos inicialmente durante cualquier etapa del ciclo estral, cualquier etapa de la vida reproductiva, cualquier etapa fisiológica de la vida de la hembra, y posteriormente la secreción también de un esteroide o varios esteroides sexuales de la familia de la progesterona que se empiezan a liberar después de la formación, después de la ovulación, perdón, y la formación del cuerpo lúteo. Durante la gestación, recuerden también, la placenta es una fábrica, una mega fábrica de esteroides sexuales, principalmente estrógenos y progestágenos, además de producir otros esteroides como los corticosteroides, que son necesarios para el inicio del proceso de parto en, las, en la hembra gestante, ¿no? Existen otras hormonas que tienen que ver también con las funciones del ovario, por supuesto, tienen que ver con la regulación de la reproducción y principalmente tienen que ver con el desarrollo folicular. Entre esas incluimos principalmente la inhibina, a las inhibinas, son varios. La inhibina está compuesta por varias familias de parientes, valga la redundancia, que tienen que ver, repito, principalmente tienen que ver con la inhibición de la secreción de hormona folículo estimulante, por supuesto, en ese sentido, e indirectamente afectan el desarrollo folicular. Hay otras también, pues a lo mejor les podemos llamar parientes de de la, de la inhibina, como la foliculostatina, la folistatina, hay otros tres o cuatro proteínas de esa familia. En cantidad mínima también el ovario y los folículos principalmente producen andrógenos, pero esos andrógenos se utilizan principalmente en la teca para, bajo la influencia de la LH, permitir la aromatización de estos andrógenos a estrógenos. Recuerden, los andrógenos tienen 19 carbonos. Ese proceso de aromatización consiste en la pérdida de un carbón para convertirse en estrógenos. La, este proceso de aromatización de los estrógenos ocurre en las dos células, tanto las células de la teca como las células de la granulosa, y a este proceso se le conoce también como el proceso de las dos células en relación
participación que toma cada una de estas dos células en el proceso de la formación de estradiol. Recuerden, el estradiol en la vaca y la oveja y la cabra es el estrógeno más fuerte que produce el ovario y se requiere para la manifestación de estro y, por supuesto, para que ocurra lo que les mencioné hace rato, ya el aumento masivo de la liberación masiva del LH-FSH durante el pico preovulatorio de gonadotropinas. Por supuesto que la otra parte de la esteroidogénesis del ovario, como les mencionaba, consiste en la formación, la síntesis y secreción de progesterona en el cuerpo lúteo, bajo la influencia principalmente de la hormona el luteinizante. Ya vamos entrando, ya nos vamos acercando a la otra orilla. Creo que el último punto por ahí en la agenda de esta tarde es hablarles un poquito de la reserva ovárica. ¿Qué es la reserva ovárica y para qué nos sirve, no? Ya les hablé un poquito de eso. Otra vez, la reserva ovárica es un concepto relativamente nuevo que inicia a partir de la capacidad de un ovario en sus etapas iniciales en la gestación, si le podemos llamar así. Acuérdense, en la etapa inicial de la gestación se le llama riñón rudimentario o gónada rudimentaria también. Pues no es más que la capacidad que tiene ese conglomerado de células de producir ovocitos mediante la mitosis. Y finalmente, esta reserva se basa en el éxito de esos gametos. Continúan con vida después del nacimiento de la hembra. Nuevamente, este proceso también depende de muchos factores. Aquí le vamos a agregar algunos que ya mencioné, pero como los que están anotados aquí, como el BMP y las IGF de varios tipos, IGF-1, IGF-2, que tienen que ver con, nuevamente, actúan como factores de crecimiento para permitir la mitosis. Les mencioné también brevemente que en esta etapa la nutrición es importante. Y es tan importante como observar, al menos en el diagrama, en el que aparecen aquí los factores de crecimiento parecidos a la insulina. Si no hay una buena nutrición, nuestra reserva ovárica va a ser pobre. Ahorita les vamos a mostrar algo de evidencia. Hay bastante evidencia en la literatura, en nuestro trabajo rutinario en el laboratorio de aspiración folicular. Pues hemos trabajado, como les decía, durante unos 8 años. Les voy a mostrar algunos datos del por qué debemos de prestarle atención a este tipo de detalles, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el grado de mitosis en el ovario rudimentario y mayor sea el número de ovogonias que se fijen en ese ovario, mayor va a ser nuestra reserva ovárica. Y eso se va a traducir directamente a un mayor número de folículos primordiales con los que vamos a poder trabajar en la vida reproductiva de esa hembra. Aquí tienen algunas características, conceptos de la reserva ovárica y su relación con la ovogénesis y la foliculogénesis. Como les decía, se permite la formación de folículos primordiales. Algunos de ellos, perdón, se degeneran. La sanidad, sobre todo en el aspecto más bien de enfermedades venéreas, es por supuesto importante en esta etapa también, simplemente si
Eh, como sabemos, en algunas regiones, como los trópicos, al menos de México, eh, tenemos una alta incidencia de enfermedades venéreas que afectan la reproducción y, por supuesto, si no prestamos atención a ese detalle, pues vamos a tener problemas no solo vamos a tener problemas de reproducción, sino de que nuestras hembras que logren reproducirse bajo esas condiciones van a tener una reserva ovárica muy limitada. Por supuesto, la relación también que les mencionaba tiene que ver directamente con la mitosis y el número de oogonias que se van a lograr fijar en, en, en cada uno de los ovarios en nuestras hembras. También tiene relación con la emergencia de las ondas foliculares, por supuesto, la nutrición es esencial. Por ahí a lo mejor algunos de los colegas que nos están escuchando pues me podrán corregir, pero el, no se tiene todavía bien determinado qué es lo que causa la emergencia de las ondas foliculares. Se cree que haya cierta dependencia de factores hormonales y creo también, por ahí recuerdo cierta evidencia, que nos indica que los, esta emergencia de los folículos en las etapas iniciales de la onda folicular dependen, por supuesto, también de factores de crecimiento, principalmente. Entonces, pues tenemos que atender ese aspecto también de nuestro manejo nuevamente alimenticio. ¿No? Sí existe cierta relación entre la hormona antimuleriana y la cuenta de folículos centrales, como se le llama indirectamente lo que determina la reserva ovárica, ¿no? Por ahí también hay evidencia, perdón, en ganado de carne, en ganado de leche, en la que relacionan los niveles de hormona antimuleriana con un mayor número de folículos aspirables, al menos para aspiración folicular. Y por supuesto también esta información aplica para cuando se aplica cuando ejecutamos la superpoblación y transferencia de embriones in vivo. Finalmente, otro aspecto que no le prestamos mucha atención también es el hecho de que nuestras hembras, nuestros rumiantes, van a pastorear praderas, pasturas de todo tipo. Algunas de ellas y en algunos medios ambientes, en el nuestro no tenemos ese problema, pero sí hay compuestos, digamos, esteroides vegetales que pueden en cierto momento bloquear la reproducción. También si no tenemos que prestar detalle a este tipo de información también para darnos cuenta de en dónde estamos parados y cómo poder resolver problemas de este tipo cuando se nos presenten. ¿A dónde queremos llegar cuando, sobre todo, nos interesa seleccionar donadoras para producción de embriones, ya sea in vivo o in vitro? Pero también tenemos que considerar este tipo de detalles cuando queremos seleccionar nuestras reproductoras, independientemente de que vayamos a dedicarlas o no a la producción de embriones, ¿no? Entonces, de cierta forma, estamos obligados a atender, digámoslo así, este tipo de información y aplicar esa información en nuestro manejo reproductivo. Como les mencionaba, existe una relación entre los niveles de hormona antimuleriana y la población de folículos, independientemente de la etapa fisiológica, del estado fisiológico, perdón, y de la etapa del ciclo estral de la hembra. También existe una correlación entre la hormona antimuleriana y la fertilidad, independientemente en el caso de la vaca, se dedique a la producción de embriones. Y esa relación entre hormona antimuleriana y fertilidad, que
concluye con una mayor presencia de folículos en la hembra, tiene digamos, tiene un coeficiente de durabilidad. No, 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 no. Tiene un coeficiente de confianza de hasta 85% en vacas que se dedican a la aspiración folicular y fecundación in vitro. Lo que quiere decir que si encontramos una buena donadora, perdón, si encontramos una donadora que nos dé 15, 20 o más embriones, el 85% de las veces esa donadora nos va a producir esa cantidad de embriones. Entonces creo yo que tenemos que buscar esas donadoras. Esa constancia, por alguna razón, no es la misma cuando utilizamos la producción de embriones in vivo. Por alguna razón, por razones que desconozco, no me he puesto a investigar, pero por ahí me lo dejo de tarea y se los paso cuando lo tenga a la mano. No ocurre igual, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que prestarle atención a ese tipo de detalles, sobre todo cuando queremos seleccionar a nuestras donadoras. El otro componente también, ya para terminar, como les decía, es la dinámica folicular. Vamos a, como que ya nos sentimos en más confianza, vamos a hablar un poquito menos y avanzarle más rápido, para decirlo de alguna forma. La dinámica folicular no es más que el crecimiento folicular en la última etapa, digamos, de la actividad ovárica, por así decirlo, en relación al ciclo estral. Y en ese sentido, pues nos ubicamos en, en la fase folicular, aunque, como saben ustedes, existe bastante información que nos indica que esta dinámica folicular se da durante todo el ciclo estral y también en etapas previas a la pubertad y, por supuesto, también inmediatamente después del nacimiento. Entonces, pues sí ocurre en cierta forma como igual el desarrollo folicular después del, del nacimiento, ocurre de manera continua y de ahí la pérdida de ovocitos por atresia, ¿no? O folículos primarios o primordiales también, ¿no? Esta dinámica folicular, perdón, se ha estudiado bastante en varias especies y tiene también su secuencia lógica de desarrollo, por así decirlo. Inicia eh, mencioné hace un ratito, la emergencia de una onda folicular. Se continúa con el reclutamiento, la selección y posteriormente la dominancia en la onda folicular que antecede a una ovulación. Todas las ondas foliculares previas a la onda folicular de la fase folicular, valga la redundancia por así decirlo también, terminan en atresia. Es decir, se degeneran esos ovocitos. Una vez que ya inicia la formación del antro folicular, la, el proceso de desarrollo, el crecimiento folicular depende principalmente, como les decía, de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. También tiene ciertos efectos. Tienen ciertos efectos los esteroides sexuales, como el esteroide de la progesterona y por supuesto la hormona que les acabo de mencionar, la hormona antimuleriana, además de factores de crecimiento, incluyendo los de la insulina, la inhibina y otros, como el BMP, perdón, el GDF, y como las recién mencionadas que son la IGF, ¿no? En resumen, esto es lo que ocurre durante el ciclo estrual en cuanto a la emergencia de las ondas foliculares.
Como les decía, en la vaca se han encontrado hasta 6 o 7, probablemente más, ondas foliculares. Quiere decir, en el caso de que nos encontremos una vaca con 6, 7 ondas foliculares, quiere decir que cada 3 días está iniciando una onda folicular. Para, pues, a lo mejor pudiéramos ubicarnos en un contexto en el que no nos va a servir de mucho conocer cuándo aparece la onda folicular para nuestro manejo reproductivo, pero sí nos va a servir bastante cuando podemos saber, perdón, cuándo inicia una onda folicular para cuestiones o para aspectos del inicio del- de un programa de sincronización de estro o para inseminación artificial, para superovulación o para transferencia de embriones. No es lo mismo sincronizar una hembra o iniciar el tratamiento de sincronización en una hembra cuando no tiene una onda folicular a cuando la tiene, ¿no? Simplemente, como le decía, en esta etapa, en la que estoy anotando aquí, apuntando con el láser, es cuando los folículos son dependientes de las gonadotropinas, acuérdense. Más en esta última onda folicular, que es la que corresponde precisamente a la etapa folicular del ciclo estral. Repito, es cuando nuestros, nuestros folículos, amigos, son dependientes de las gonadotropinas. El, por supuesto que también es otra versión de las ondas foliculares y cómo se relacionan con los niveles hormonales. Y por supuesto también cuándo nos ubicamos, en dónde nos ubicamos cuando queremos iniciar, repito, una, una, un programa de sincronización de esto. Sincronización de estro y o ovulación. Como les acabo de mencionar, pues en resumen, nos interesa entenderle a estas cuestiones de emergencia de las ondas foliculares, precisamente para sincronizar la onda folicular, obtener un mayor número de ovulaciones sincronizadas, por ejemplo, para superovulación en vivo, o obtener un número mayor de folículos en desarrollo que nos permita aspirar un mayor número de ovocitos para fecundación in vitro. Ya nos vamos a tardar unos 3 minutos más, doctora. Casi acabamos en tiempo. Como le decía, eh, aquí voy a presentar 2 transparencias más, creo, 2 o 3. Creo que ya estamos acabando. En esta tenemos un cuadro de frecuencias de la población, más bien de la cantidad de ovocitos viables que se aspiraron en donadoras de razas especializadas para carne, principalmente las que tenemos acá en nuestro México, en el noreste de nuestro México. Eh, en Tamaulipas, pues vamos a ver en el siguiente cuadro, que son Brango Rojo, Beefmaster, algunas razas cebuinas como la Brahman, tenemos Charolais, suizo americano, suizo europeo, entre otras. Hay algunos otros híbridos como Girolando. En fin, en este cuadro tenemos un resumen de las frecuencias del número de ovocitos aspirados por sesión de aspiración en vacas, para un total de 468 vacas, y la clase de frecuencia en la que los ubicamos a cada una de ellas, a cada una de las vacas, y entre paréntesis
el número de observaciones para cada caso, ¿no? En el caso de la izquierda tenemos el número de ovocitos viables, como les repito, aspirados por vaca, y en la derecha tenemos el número de blastocitos producidos in vitro de cada una de las aspiraciones. Permítame decirle en este caso, en la clase de 1 a 10 ovocitos viables por vaca, tenemos que el 52% de nuestras donadoras producen 10 o menos ovocitos. A partir de ahí, vámonos al otro extremo, solamente el 2% en cada caso producen de 41 a 50 ovocitos viables o más bien más de 50 ovocitos viables. Una, una, una clase intermedia, pues son las vacas que producen en este caso, de 11 a 20 ovocitos viables, 32%. Este lo vamos a ver en el siguiente cuadro, en la producción directa de blastocitos o embriones. Y solamente el 9% nos produce de 20 a 30 ovocitos viables. Para ubicarnos la producción de blastocitos de embriones en nuestro laboratorio ha sido tradicionalmente alrededor de 6 blastocitos, 6 embriones por vaca aspirada, lo que nos ubica más o menos en un rango alrededor de una producción del 30% de los ovocitos viables no resultan en embriones. En la segunda columna de este cuadro tenemos el número de blastocitos producidos por aspiración por vaca, el porcentaje y el número de observaciones, el número de vacas en cada caso, para cada frecuencia. Para las vacas que producieron de 1 a 5 ovocitos, incluyeron el 67%, y las vacas que producieron de 6 a 10 embriones, perdón, solamente fue el 24%, mientras que las vacas que produjeron más de 6, perdón, más de 11 embriones, más de 10 embriones y hasta 25, pues no llega al 10%. Creo yo que tenemos, en resumen, tenemos un margen bastante amplio de selección de donadoras y un trabajo muy fuerte que hacer con los productores para la selección de esas mismas donadoras, ¿no? La información anterior desglosada por raza, en caso, como les decía, la Brangus Rojo, la Beefmaster, la Brahman, algunas razas varias que incluimos aquí: Charolais, Angus, Brangus Negro, Girolando, entre otras. Eh, Vámonos a las dos columnas que están marcadas en verde. En la primera, el número de ovocitos viables. Para el Brangus Rojo, el promedio fue de 21, pero tiene un rango de 4 a 73. Ahorita regresamos a ese punto, ¿no? En el caso de la Beefmaster, más o menos una cosecha de ovocitos viables parecida al Brangus Rojo, 22, casi 22, pero el rango fue aún mayor que en el caso del Brangus Rojo. En el caso de la Brahman, más parecida a la Beefmaster, también con un rango bastante amplio. Y en el caso de las otras razas, la población, perdón, la cantidad de ovocitos aspirados fue mucho menor, pero aquí tenemos que incluir que el número de observaciones también fue mucho menor, y pues por supuesto hay una variación entre razas también que nos hace este número que sea más bajo. Como les decía, vamos a cambiarnos a la última columna que está marcada en verde también, es decir, el número de blastocitos por vaca. Los blastocitos son los embriones que se pueden transferir al día 7 o el día 8, o que se pueden congelar para transferencia directa posterior.
Entre paréntesis está el porcentaje. No, acá tenemos el porcentaje en el extremo derecho. En el caso de los Durango Rojo, produjeron 8.3 blastocitos por vaca, las Beefmaster 5.6 y las Brahman 6.2, perdón, embriones por sesión de aspiración. En términos generales, esta es una buena cuota de aspiración, y lo cual coincide con la información del mundo, pero nos indica a nosotros dos cosas, ¿no? Que hay variaciones entre razas, en algunos casos no son significantes estas variaciones, pero sin embargo, en términos absolutos, más bien en términos del número de embriones, pues sí hay ciertas diferencias, ¿no? Finalmente, cuando encontramos una diferencia numérica importante, desde el punto biológico y productivo es importante, aunque desde el punto de vista estadístico no sea importante, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que trabajar un poquito, repito, con la variación, con la selección de donadoras para evitar esta variación, ¿no? En el caso de los Brangus Rojo, por ejemplo, el rango de variación para la producción de ovocitos fue de 1 a 31, perdón, de embriones, fue de 1 a 31, en el caso de la Beefmaster de 1 a 28 y en el caso de la Brahman de 1 a 23. Para concluir, encontramos también efectos de estación en la producción tanto en la producción de ovocitos totales como en la producción de ovocitos viables. Este es un análisis inicial que hicimos de correspondencia para indicar posibles efectos de estación, y esto fue lo que encontramos, ¿no? No es digamos, a lo mejor lo que regularmente lo que sentimos por acá en nuestro medio ambiente, es que el periodo seco coincide con el periodo de temperaturas más altas, y entonces creemos que la producción de ovocitos en esas estaciones va a ser menor. Esta gráfica no indica lo mismo, pero sí indica un efecto significativo de estación, ¿no? Nuevamente creo que es un indicativo de que tenemos que trabajar mejor con la selección de nuestras donadoras para cumplir nuestro objetivo de aumentar la eficiencia reproductiva de nuestro rebaño, ¿no? En conclusión, como ya lo vimos con la información que traté de explicarles al momento de la ovogénesis y foliculogénesis, tenemos que atender la alimentación casi durante toda la vida de nuestras hembras cuando los queremos dedicar a la reproducción, independientemente de que las vayamos a dedicar para donadoras o para reproductoras en el rancho, en las fincas. Y también tenemos que trabajar bastante y esto más con los productores, para seleccionar mejor nuestras donadoras, y por un momento en la vida de los productores tratar de convencerlos de que debemos de trabajar más con lo que nos dice la propia información de la vaca que con los registros genealógicos. Con esto termino. Espero no haberlos aburrido, y pues, doctora Leila, si tenemos algunas preguntas, con mucho gusto las trataré de responder.